Tengo noticia ¿en dónde? Tengo noticia en los Estados Unidos. Hay reunión entre Donald Trump y entre el señor Vladimir Putin. A la espera de saber, bueno, qué va a pasar. ¿Habrá una segunda reunión en la que esté Zelensky presente? Eso lo decía Donald Trump el día de ayer. Pero también hay noticia con respecto a lo que está pasando en Washington. Para poner en contexto a los oyentes, la Guardia Nacional, que es una guardia en Estados Unidos conformada sobre todo por voluntarios, se ha tomado la capital de Washington por orden de Donald Trump. Son 800 los efectivos que ya están dispuestos a acabar con la violencia, entre comillas, que tiene azotada a la capital de los Estados Unidos. Y digo entre comillas porque Donald Trump dijo que Washington era más peligrosa que Bogotá, que Ciudad de México, y que sus niveles de violencia y tasas de homicidio estaban por encima de estas ciudades, cosa que sabemos que no es así. Hay que destacar lo siguiente, sí, hay suburbios de Washington que son sumamente violentos, que son muy peligrosos. Hay que decir también que la Washington de hoy no tiene nada que ver con la ciudad que era hace 20 años. Ese cambio que se empezó a vivir en la capital de los Estados Unidos se dio sobre todo en la etapa o en la era de Barack Obama. Pero la Washington que describe Donald Trump, Ana Cristina, tal vez no es la real. Aunque hay quienes dicen, sí, la ciudad está inundada de homeless, de droga y de violencia. Sí, ahí hay varias cosas, Gonzalo. Pues esto es una afirmación que hace Donald Trump basada experiencia que tuvo un amigo de él. Lo que está pasando en Washington es algo que pasa es parte de las dinámicas de las grandes ciudades del mundo, que claro, es lamentable que pase eso y hay que controlarlo, pero no es la exageración que está diciendo él y tampoco pues las cifras que dio se compadecen con la realidad y tiene que ver con unos golpes que le dieron a un funcionario pues que es del gobierno de Trump, y él con base en esto pues ya armó todo este escándalo. Primero, pues es un exabrupto relacionar directamente el consumo de drogas, el que todo el que sea un habitante de calle es necesariamente un peligro o un consumidor de drogas. Ahí está lo primero del señalamiento, que es pues muy peligroso. En segundo lugar, estos anuncios no es solo de militarización, de que vaya la guardia, sino que además tiene una serie, esto está acompañado de un decreto, y este decreto ¿qué hace? Pues primero revierte precedentes judiciales que limitan la movilización de ciertas personas. Entonces hay personas que si tienen antecedentes judiciales se los va para poderlos sacar del Estado. Eso es lo primero, y de la ciudad. Y lo segundo es que redirige algunos recursos federales para que las personas que vayan a sacar de Washington, que además es una cosa impresionante, pues que saquen las personas así como sacándolas por deshacerse de ellas, lo que van a hacer es que hay recursos federales para poder sacar estas personas y que sean trasladadas a lugares de rehabilitación. Pero estos lugares de rehabilitación pues no se les va a decir a dónde, sino que simplemente se sacan. Es como decir, limpiar la casa para que no se vea lo que no queremos que se vea. Tratando a las personas es una forma de deshumanización impresionante. Ahora hay que destacar lo siguiente con lo que usted dice. Esto que está haciendo Donald Trump es legal. O sea, los presidentes de los Estados Unidos tienen la legalidad de convocar a la Guardia Nacional. Eso sí, por un periodo establecido de 30 días. Si la Guardia necesita extender su periodo de estadía, de toma de una ciudad, pues tendría que ir al Congreso y al Senado esta aprobación. Hay que recordar, Ana Cristina, que Donald Trump también envió la Guardia Nacional a California, a Los Ángeles. La primera vez desde 1965 que un presidente de los Estados Unidos desplegó la Guardia Nacional en contra de la voluntad del gobernador, quien también puede convocar a la Guardia Nacional. No, eso también hay que decirlo. Sí, no hay, pues hasta ahora, pues porque no ha tenido toda esa duración hasta ahora, está haciendo algo que es legal, como usted bien lo dice, pero las razones por las cuales las está exponiendo no son unas razones que uno diga humanamente, pues tiene razón en ello, porque es deshumanizar a personas que están en una situación de necesidad, y que lo que deberían hacer las autoridades no es estigmatizarlas y deshacerse de ellas, sino precisamente cuidarlas y tener y no igualar a todo el mundo, porque no todo el que es habitante de calle es un delincuente, y no se puede igualar a todo el mundo pues con la misma vara del que sí está delinquiendo.
Lo que sí es una realidad, si las personas, aquellas que han tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, se podrán dar cuenta, sobre todo en algunas ciudades, que el creciente o la creciente en cuanto a la tasa de personas sin hogar, de población que vive en la calle. En Los Ángeles es impresionante, en Nueva York es impresionante, incluso en parte de la Florida, incluso también en algunos estados del centro de los Estados Unidos, el número de habitantes de calle cada vez es mayor. Y no en vano hablemos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Filadelfia con el fentanilo. Es de preocupación lo que está sucediendo con el tema de los homeless, que no tiene ni que ver, como dice Ana Cristina, directamente con un tema de violencia, aunque el presidente de los Estados Unidos haya dicho que es así. Pero para entender lo que está sucediendo allá en la capital, tenemos en línea a Andrés Villamizar. Él fue secretario de Seguridad de Cali, fue asesor del Ministerio de Defensa y además es magíster en Seguridad de la Universidad de Georgetown. Andrés, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para los oyentes y para los que nos acompañan en la mesa de trabajo. Pues cuando uno habla con quienes están en Washington, le dicen, bueno, hay helicópteros sobrevolando la ciudad, vemos a la Guardia Nacional desplegada en algunas zonas de la capital, sobre todo cerca del downtown, vemos al ICE también. Andrés, desde su perspectiva, ¿era necesaria esta decisión del presidente de los Estados Unidos por la violencia que se vive en Washington? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder y yo creo que hay que abordarla desde varios ángulos. Primero, esto fue claramente parte de la gran promesa de Donald Trump en su campaña, digamos, su promesa de valor y su plataforma giraba en buena parte alrededor del tema de la seguridad y yo ampliaría un poco el concepto que va incluso más allá de la seguridad y hablar un poco más como del orden, ¿no? De recuperar el orden en medio de una situación que algunos perciben como caótica y como desordenada, en buena parte producto de lo que pasó durante la pandemia del COVID, pero también de problemas estructurales que vienen en Washington hace muchas décadas y de hecho en muchas grandes ciudades de los Estados Unidos. Entonces, digamos que él tenía como ese compromiso con sus votantes y con sus seguidores de hacer algo al respecto. Él ya había hablado además bastante de tomar control de DC, digamos, la ciudad de Washington tiene un estatus legal, como ustedes ya mencionaron, bien particular, en el cual el gobierno federal tiene unas capacidades de intervención que no tienen en otras ciudades. Entonces, él ya había hablado de intervenir DC. Y lo que está pasando acá en el fondo, creo yo, es muy parecido a algo que hemos vivido en Colombia, en Bogotá, en Cali, donde yo tuve la oportunidad de ser secretario de Seguridad, pero igualmente pasa en Medellín, en Barranquilla, en muchas ciudades. Y es como este divorcio entre la percepción de seguridad y lo que muestran las estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales muestran, como ya también ustedes mencionaron, una importante disminución en los homicidios, una importante disminución en crimen violento en general, pero sí existe cada vez más una percepción de desorden, de caos y de inseguridad derivada de la presencia de personas en situación de calle, habitantes de calle, del consumo abierto y masivo de marihuana en el espacio público, de actividades, digamos, si bien no son completamente ilegales, pero que están un poco en la zona gris, digamos, del desorden, en el caos urbano, como por ejemplo las ventas ambulantes, los carros estos que venden comida, que venden helados en las inmediaciones del National Mall, una serie de cosas que han venido ocurriendo y que tienen a los habitantes de Washington francamente preocupados y cansados. Repito, no es una situación únicamente en Washington, se vive en Filadelfia, se vive en buena parte de las grandes ciudades de la costa oeste también. Entonces, si era necesario o no, yo creo que es difícil de responder desde el punto de vista puramente académico, pero desde el punto de vista político, yo creo que es consecuente con lo que Donald Trump prometió como candidato y lo que ha venido haciendo como presidente. Andrés, cuando uno camina en las calles de Washington, usualmente el olor que predomina es el olor de la marihuana. Eso está claro, ¿no? Sobre todo incluso dentro del metro de Washington. Yo no quiero aquí decir, ni me ha faltado, de que la marihuana es la que incentiva per se la violencia en los Estados Unidos ni en la capital. Pero el tema de la legalización de algunas drogas, ¿se puede relacionar con el aumento de la violencia o no tendría nada que ver una cosa con otra?
Pues yo creo lo siguiente. Primero, yo era de las personas que hace 15 o 20 años abogaba por la legalización de la marihuana y de algunas drogas, o por lo menos la despenalización, ¿no? Y tratar esto como un problema de salud pública más que un problema represivo o meramente de seguridad. Pero lo que hemos visto en los últimos años, especialmente, repito, después de la pandemia, es que el ejercicio ha tenido unos costos enormes desde el punto de vista social. La marihuana de hoy en día no tiene nada que ver con la marihuana que se consumía hace 20 o 30 años. Es una marihuana muchísimo más potente, muchísimo más concentrada y que tiene un impacto de salud, obviamente en la salud pública y en la salud mental, especialmente de la población adolescente y la población joven, bien delicada. Y que obviamente también tiene un impacto a través de todas estas redes de distribución, no solo la marihuana, sino otras drogas, tienen un impacto bastante fuerte en el ámbito de la delincuencia y de la criminalidad a través de las redes de distribución. Ahora, es importante aquí también destacar que esto muchas veces a la gente se le olvida, es que en Estados Unidos los estados específicos y DC como ciudad han legalizado el consumo de la marihuana, pero para el gobierno federal todas las drogas siguen siendo ilegales, y desde el punto de vista del enforcement federal en cabeza de la DEA para el caso de las drogas, todas las drogas siguen siendo ilegales. Entonces, por ejemplo, una persona, un inmigrante acá que sea detenido por consumir droga, desde el punto de vista federal puede ser deportado toda vez que el gobierno federal considera que la marihuana no es legal, o si está trabajando, por ejemplo, en un cultivo de marihuana. Entonces, debajo de esto también está esta tensión jurídica, legal y también conceptual y política frente al manejo de las drogas. Pero yo creo que sí es válida la discusión de repasar y revisar un poco el impacto que ha tenido para la calidad de vida de los ciudadanos y para el entorno urbano, la legalización de la marihuana y el impacto que está teniendo en este momento en DC. Sí, exsecretario Villamizar, yo quisiera saber si usted tiene el comparativo de la violencia que causa el consumo de marihuana comparado con la violencia que causa el consumo de alcohol, por ejemplo. Yo creo que eso es un excelente punto. Yo creo que las estadísticas son claras en el mundo entero. Que la violencia relacionada con el consumo de alcohol es mucho más alta que la violencia relacionada con el consumo de la marihuana. En parte por el impacto mismo que tiene el consumo de alcohol sobre el comportamiento de los seres humanos versus el comportamiento que genera la marihuana. Y digamos, si uno mira riñas, inclusive en Colombia esto es cierto también, si uno mira el impacto sobre riñas, sobre peleas, sobre crimen violento, el impacto del alcohol es muchísimo más grande. En parte porque es mucho más común el consumo de alcohol, digamos, el porcentaje de la población que consume alcohol habitualmente o que tiene consumo problemático del alcohol es muchísimo más alto que el de la marihuana. Pero repito, incluso mirándolo desde el punto de vista proporcional, yo estoy seguro y tengo claro que las estadísticas muestran que la violencia generada por el consumo de alcohol es mucho mayor que la de la marihuana. Y en ese sentido, exsecretario Villamizar, ¿por qué en este caso, digamos, el presidente Donald Trump, pues es la solución que dice es los expulsamos, los sacamos de la ciudad, no les permitimos seguir acá, y no una estrategia de cuidado? Parte del decreto dice que los sacan y se los llevan a centros de rehabilitación, pero afuera, donde nadie los vea. ¿Usted qué opina de esa ¿Qué tratamiento usted cree que es el adecuado? Porque aquí no solamente pues está la estigmatización, sino que se les aleja de la sociedad, que eso pues es difícil volverlos a reincorporar, y no hay una estrategia clara de cuidados cerca de su entorno. Pues yo lo que he visto claramente, lo que yo he visto en los anuncios que ha hecho el gobierno federal, el gobierno del presidente Trump, es que se está hablando de una oferta estamos hablando de la población que están, digamos, en los, llamémoslos encampments, o las tiendas de campaña, las carpas donde están viviendo la población habitante de calle en DC. Se le está haciendo una oferta clara de oferta social, de oferta de ayuda, de oferta de ir a los shelters, a los centros de ayuda, y también ayuda para la salud mental y para el tema de la droga.
Yo francamente creo que eso es necesario y ese enfoque de ayuda lo está ofreciendo el gobierno, y yo sí creo sinceramente que es insostenible para la misma población habitante de calle, pero para la ciudad en general, seguir con esta invasión masiva de andenes y de espacio público donde estas personas están viviendo en este momento, muchos de ellos. Yo creo que eso sí es una apuesta de orden y de sentido común que francamente me parece, digamos, difícil de criticar. Yo personalmente lo viví, volviendo al tema de Cali, nosotros alcanzamos a tener en un momento dado más de 700 personas, migrantes transitorios de Venezuela viviendo en el terminal de transporte de Cali, y a través de un enfoque de cuidado logramos, sin uso de la fuerza, sin ningún tipo de represión, retirarlos absolutamente a todos de la zona y llevarlos a soluciones temporales de vivienda. Algunos querían irse y seguir en bus hacia el sur del continente, hacia otros países, hacia Ecuador principalmente, pero finalmente, digamos, yo sí creo que hay que tener un enfoque de cuidado, un enfoque de compasión, un enfoque razonable, pero también hay que tener en cuenta que es insostenible que en nuestras ciudades, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, en cualquier país del mundo, se tomen ciertos sectores de la ciudad estos campamentos prácticamente de habitantes de calle, por el impacto que tiene para la sociedad, para la ciudad y para las mismas personas que viven ahí. Sí, pero en ese sentido, exsecretario, pues este despliegue militar, ¿qué riesgos puede traer para las libertades civiles, para los derechos de los ciudadanos? Esa es una discusión válida e importante también que la hemos tenido en Colombia. Yo, por ejemplo, abogué e implementé en Cali el uso de la policía militar para patrullar los barrios más complejos de Cali desde el punto de vista de la seguridad. También se ha hecho en Cali, en Bogotá y en Medellín. Ahí hay una pregunta importante que no se ha resuelto porque no se ha visto hasta el momento cuál va a ser el impacto. Por ahora la intervención del cuerpo de policía es por 30 días. Si se hace más hay que pedirle permiso al Congreso, pero la Guardia Nacional que ha sido desplegada, esa puede estar desplegada más tiempo. El presidente no necesita aprobación del Congreso, digamos, para hacer eso. Hay un punto que quiero aclarar ahí, y es que la Guardia Nacional del distrito de Washington fue desplegada bajo lo que se llama el título 32, es decir, que no está sujeta a una limitación legal muy importante, que es la ley que se llama Posse Comitatus, que es la que prohíbe que en Estados Unidos las tropas militares ejerzan labores policiales directamente. Entonces, lo que está haciendo ahorita la Guardia Nacional estar limitado a tareas administrativas, logísticas y, lo que es lo más importante, la presencia disuasoria. Yo creo que aquí de lo que se trata es de una presencia disuasoria, pero siempre que uno despliega fuerzas militares en un entorno urbano, tiene que tener muchísimo cuidado con las reglas de encuentro, tiene que hacer un seguimiento cuidadoso para que no vaya a haber problemas como los que tú mencionabas hace un momento, y por ejemplo, cómo reaccionan los soldados de la Guardia Nacional frente a un escalamiento, un enfrentamiento con la población civil. Por ejemplo, ya vimos hace unos días un ciudadano le lanzó un sándwich a un agente de la policía migratoria, fue arrestado y fue acusado de un delito por haber hecho esa agresión al policía, pero digamos que frente a un soldado o un grupo de soldados, una agresión de ese tipo puede desencadenar una reacción más fuerte. Entonces, yo creo que eso, ahí como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y creo que tenemos que hacer un seguimiento muy cuidadoso a la implementación para evitar este tipo de riesgos. Pues era importante conversar con usted, don Andrés, que conoce el tema, y explicarle a los oyentes qué es lo que está pasando en Washington. Exsecretario de Seguridad de Cali, exasesor del Ministerio de Seguridad y además magíster en Seguridad de la Universidad de Georgetown. Andrés Villamizar, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Lina, y la noticia es que la ciudad de Washington, en donde el presidente Donald Trump perdió más que drásticamente, duramente en las pasadas elecciones, sacó apenas el 7% de los votos, es una ciudad netamente demócrata, ya demandó la decisión del presidente, que repito, es una decisión legal. Sí, exactamente, Gonzalo. Es una demanda que anuncia el fiscal general de Washington precisamente por esta decisión que tomó el presidente Donald Trump. Dicen que el fiscal general anunció precisamente esta demanda por lo ocurrido en Washington, por las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, por este despliegue de la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la capital del país. Es la demanda que anuncia a esta hora, pues precisamente Washington
Washington al gobierno de Donald Trump. Los gobernantes muchas veces, Gonzalo y amigos de la mesa, es la de sacar las tropas a las calles porque se sienten desbordados por la seguridad. Y eso tiene un riesgo, lo decía muy bien el doctor Villamizar, porque claro, los soldados, las tropas en las calles van a disuadir seguramente a los delincuentes, pero el riesgo es que ellos no están muy capacitados para administrar o para comportarse en zona rural, en ciudades como en el campo. Y eso, el responder ante una agresión, no es lo mismo cuando responde un soldado con su fusil que cuando responde un policía que es más civil que militar. De tal manera que ese es el riesgo, pero los gobernantes, Ana Cristina, tienen la tentación de decir, vamos a sacar las tropas a las calles porque es que la policía ya no es suficiente. Claro, es que eso es efectista, Oscar, porque usted toca un punto muy importante. Los soldados no pueden capturar. Un soldado disuade, pero el soldado no puede capturar. Claro. La policía sí puede hacer capturas, mientras que los soldados no. Entonces usted puede poner soldados para que a la gente le dé susto, para que a estas personas les dé susto, pero en realidad el poder que tiene el soldado para actuar sobre la persona que está en ese momento delinquiendo, pues no es tal, porque no puede hacer la captura, tiene que hacer todo el proceso de comunicarse con la estación de policía para que vengan a hacer efectivamente la captura, y ese es uno de los problemas. El otro problema de esta medida, y que supongo que por ahí debe ir la acción que nos estaba anunciando Lina de la demanda a este decreto, es porque esas acciones de cuidado de las que estábamos hablando con el exsecretario Villamizar, para llevárselos para centros de rehabilitación, no es en Washington, es afuera de Washington. Entonces, en ese sentido, lo que están buscando es quitan digamos, los antecedentes penales. A ver, dejemos a esta persona limpia y la despachamos de acá para poderla sacar de aquí a otro estado, para que se la puedan llevar lejos y que no haya esa mancha encima y tener que aguantarlo acá, sino hacer todo lo posible para sacarlo y que lo cuiden, pero no lo cuidamos acá. Mire, lo que ha dicho el fiscal general de la ciudad de Washington, Ana Cristina, Gonzalo y Oscar, es que al declarar una intervención hostil, la administración está buscando de su autoridad limitada y temporal bajo la ley de autonomía, infringiendo el derecho del distrito a la autogestión y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de D.C. Además, señala que las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 7,000 estadounidenses que consideran a D.C. su hogar, y que esta es la amenaza más grave a la autonomía que el distrito ha enfrentado jamás y que van a luchar para detenerla. Son las 11:52 de la mañana, es la noticia en Washington, más allá de la que se genera en Alaska, la reunión entre Vladimir Putin y el señor Donald Trump. Hacemos una pausa y ya venimos con más.